que salieron. Yo tengo clara la película de cuántos académicos ha habido en los distintos momentos para hacer lo que el DIE ha hecho. Sé que son pocos, pero sumamente productivos. Yo quisiera que mi grupo de investigación en ciertas zonas fuera así, y eso es muy valioso en el DIE, ¿no? Y que no me parece trivial comentarlo. Y termina diciendo además que pues todos ustedes son muy buenos amigos, son fraternos, son cariñosos con nosotros y así los apreciamos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Ya me pusiste tarea como de costumbre, pero muchas gracias de veras. Sí, hay muchos asuntos que no están en el texto y que vale la pena. La parte de los recursos humanos creo que es muy valioso. La parte de quiénes son los que han estado en las distintas épocas, yo creo que sí es importante. Aclarar el tema de a qué me estaba yo refiriendo con el tema de los recursos. Creo que ahí hay una ambigüedad tal vez que conviene resolver. En fin, varias cosas que ya tomé nota y tengo seguro que se han incorporado estos comentarios para una versión posterior que ya no se llamará borrador, espero que ya sea algo más que eso. Muchas gracias, Adrián. Habíamos reservado el siguiente turno al profesor Hans Schutze, pero Sylvie me ha recordado, bueno, primero me recordó Hans y también Sylvie, que ella va a tener que dejarnos pronto porque tiene un compromiso. Entonces, en atención a ese compromiso que ella tiene, vamos a darle ahorita la palabra y enseguida sería Hans el que participaría. Entonces, adelante, Silvia. Bueno, gracias Germán, gracias Hans por cederme el turno. Yo me tengo que ir en unos 10 minutos, entonces voy a ser muy breve. Quisiera centrar ese comentario sobre efectivamente la última parte del texto a partir de la historia del DIE que con mucho acierto nos hace Germán, que es una historia que yo conozco nada más en su último tercio, digamos. Leyendo lo que se hizo, cómo se hizo en el DIE, hay varias cosas que me llaman la atención y creo que son características históricas que tenemos que tomar en cuenta para definir nuestro propio futuro. La primera es que el DIE tiene 40 años, de los cuales durante mucho tiempo fue de los pocos espacios en México dedicados a la investigación educativa. Ya no es el caso. Hay muchos grupos. Esto plantea un doble problema de organización. En toda su primera etapa, el DIE tuvo como compañeros de ruta gente con los cuales trabajaba a nivel institucional, a nivel personal. Lo que tendría que hacer ahora es pensar seriamente en desarrollar una política de relaciones interinstitucionales consistente con otros muchos grupos de especialistas. Yo creo que esa cuestión también tiene que ver con la forma como trabajamos. El DIE es un espacio que trabaja en torno a proyectos que son muchas veces individuales. Creo también, sobre todo escuchando a Adrián, que necesitaríamos hacer esfuerzo para consolidar nuestra dimensión colectiva dentro del área de educación superior. Pero lo anterior también tiene impactos en otro terreno, que es el terreno de las temáticas que elegimos y que es pertinente atender. Es muy interesante ver, primero, la especialización disciplinaria del DIE en algunas cuestiones, políticas públicas, instituciones, currículum y
en forma mucho menos pronunciada la de actores. Es lo que decía justamente Olac, ustedes métanse a los actores. En un momento en que hay cada vez más grupos especializados sobre temáticas, nosotros tenemos que pensar cuál puede ser nuestro aporte específico al campo disciplinario. Seguir con políticas públicas como uno de los ejes vertebradores. Buscar temáticas novedosas. Retomar la cuestión de cuáles perspectivas teóricas. Es decir, cómo pensar el papel del DJ para adelante, tomando en consideración su historia, sus recursos presentes y la organización de un campo que hoy es muy diferente a lo que era incluso hace 15 años cuando yo entré a esa institución. Entonces creo que eso es un tema que tenemos que tomar en cuenta, no responderlo, pero pensarlo en relación a la área que es la nuestra, que es la área de educación superior, porque es cierto, somos un grupo muy chico y muy reducido. El otro tema que me llamó la atención es que sí, el DIE ha cambiado sus temáticas y sus tópicos de intereses en función de los cambios de la coyuntura, ¿no? Interés en la masificación, interés en el financiamiento, es decir, como yo creo todos los grupos tienen ciclos de intereses en función de la forma como en nuestro caso las políticas impactan la agenda. Eso nos plantea en ese momento en que se habla del agotamiento del ciclo de las políticas de evaluación y acreditación, por ejemplo, un reto que es importante, que es el siguiente. Yo creo que no necesitamos, nadie necesita en ese país un artículo más, una tesis más sobre el papel de los programas de incentivos en el mejoramiento de los ingresos de los académicos. Hay miles. Entonces, una más, por favor, no, porque va a repetir lo que ya sabemos a saciedad. Entonces, yo creo que ahí es importante, porque ¿qué hacemos? Pasamos a otros temas y decimos, bueno, ese tema ya finalmente se agotó. O decimos, necesitamos desarrollar otras perspectivas críticas sobre evaluación y acreditación, porque todos esos procesos han tenido evidentemente efectos positivos como el mejoramiento de nuestros ingresos, pero no han logrado para nada controlar el deterioro, por ejemplo, de la calidad de los procesos, ni de investigación, ni de enseñanza. Un tema que a mí me encantaría hacer, pero que nunca voy a hacer porque no tengo ni tiempo ni recursos para ello, es ver cualitativamente cuáles son las tesis que producen hoy día las instituciones mexicanas. Estoy ahora haciendo una entrevista a muchos académicos, independientemente de la área disciplinaria, todos reconocen que están bajando de calidad en una forma que a todos nos inquieta. Y eso es un nuevo ángulo para una política que no se ha agotado en ese sentido y que va a durar mucho tiempo. Otro tema, por ejemplo, es el de las zonas de parálisis que producen políticas como las de rendición de cuentas o de disque transparencia. Hay, es decir, un montón de temas que tienen que ver con otros acercamientos a viejas políticas. Y esos son los que creo deberíamos de tratar de desarrollar a partir de lo que son, en cierta forma, nuestras áreas de expertise individual y colectiva en el día. Eso también me lleva a mencionar un tema que ya mencionó Adrián, que es el de la formación.
de recursos humanos en posgrado. Yo creo que es necesario en el documento efectivamente dar más énfasis a la producción, que es importante tanto de nuestros alumnos como de algunos auxiliares de investigación, que también han contribuido a abordar objetos que a veces nuestras capacidades instaladas como investigador no nos permiten atender. Finalmente, yo creo que necesitamos ver y reflexionar conjuntamente cómo están evolucionando lo que al CONACYT le da por llamar las líneas generales de aplicación del conocimiento, ¿no? Es decir, cuál es la sucesión de objetos de interés, cuál es la racionalidad de nuestras trayectorias de formación. Les doy un ejemplo. Que es un ejemplo personal. Yo durante muchos años estuve trabajando políticas de internacionalización y durante 10 años las estuve trabajando políticas de internacionalización hacia afuera. Creo que uno de los temas pendientes actualmente en México es la internacionalización hacia adentro, que tiene que ver con el retorno, con la repatriación, con la captación de académicos extranjeros en los ámbitos científicos de países como los latinoamericanos. Y que ese es un tema sobre el cual sabemos algunas cosas, pero relativamente pocas en México, y que no sabemos cómo se está moviendo en los otros países de América Latina. Entonces yo creo que hay toda una serie de como prospectiva que cada uno de nosotros en el área de educación superior tendríamos que hacer para ver cuáles son las cuestiones pendientes. Finalmente, creo que sí tenemos que atender como también nuevas políticas. Es cierto que hemos trabajado, por ejemplo, en la parte de instituciones muy diferentes, ¿no? Centros de investigación, incluso el propio Sinvestav, universidades públicas, universidades privadas, pero por ejemplo, instituciones tecnológicas, pero tenemos ahora, por ejemplo, que dar más atención a la cuestión de las instituciones emergentes, como pueden serlo las instituciones de educación superior, que tienen como mandato central la promoción de la equidad o la inserción de grupos vulnerables, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que luchar muy seriamente con nuestra tendencia que sigue existiendo de que la educación superior es la universidad pública. Porque siempre lo decimos y siempre regresamos a eso. Entonces yo creo que para terminar, ese documento es un documento muy interesante. Y yo con mis escasos 14 años en el DIE aprendí un montón de cosas sobre la historia de mi propia institución y creo que para cualquiera que esté interesado en cómo se ha constituido la investigación educativa en México es de lectura obligada. Pero creo que, digamos, para festejar los 40 años pasados y preparar los 40 próximos, a lo cual estará invitada como emérita Alma, nosotros creo que no, necesitamos pasar de una descripción del futuro al menos a la definición de algunos ejes para el futuro. Muy bien. Muchas gracias, Silvi, como siempre, muy atinadas y profundas tus reflexiones y ya tendremos oportunidad de más en corto, aprovechando que además somos vecinos de Cubículo, platicar cómo armar esta última parte del documento. Yo creo que va a ser muy bueno, ¿no?, por tus ideas y para que el documento sea no solamente el documento que Germán presente, sino sea realmente producto de una colaboración entre nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, creo que ya te tienes que ir y muchas gracias por venir. Entonces, ahora va a hacer comentarios Han-Shu Tse, los va a hacer en inglés, seguramente en algún momento hablará en español, pero principalmente en inglés. Tal vez entre Alma, que es muy
habla muy bien y entiende muy bien el inglés, y yo, que no lo hablo tan bien y no lo entiendo tan bien como ella, pero sí podamos echarle la mano a ustedes y a Hans en algún momento si sentimos que nos estamos atorando. Entonces, pues muchas gracias, Hans Schütze, por estar con nosotros, y es tu turno. No hablo español poquito, pero no suficientemente para hablar en español. I'm embarrassed by that, and I promised myself when I was here before, next time you speak Spanish. I'm promising this one again to myself next time in español. I want to congratulate DIE and the people who work there and the students who have the good fortune to be accepted in the program for the excellent work they have done over now 40 years, more than a generation of research. And we heard from Germán Álvarez the different the different topics that have been addressed in the work of DIE. I have followed from afar, and with my limitations, my linguistic limitations, what DIE has been doing. I came to DIE for the first time 16 years ago when I met Rollin Kent. We were both, I was a Canadian, he was a Mexican partner in an exchange, a student exchange program. And one of the most brilliant successes of these exchange programs is Germán Álvarez, who was one of the exchange students. So I want to just, besides seeing how happy I am here to be here and to celebrate 40 years of interesting, challenging research work, I would like to say a few words about the context. While DIE is celebrating 40 years and is still going strong, research in higher education in other countries have lost a bit of their importance they had in the 1970s and 1980s. The United States still has an important higher education research scene, but the towering figures of Martin Trow, Burton Clark, Roger Geiger, who's still around, but have given way to a new generation. There are some people who are very well known: Philipp Altbach, Sheila Slaughter, Gary Rhodes, David Dill, to name just a few. But in general, I think it is fair to say that the heydays of higher education research in the States and at Canada as well have gone. That doesn't mean that there wouldn't be a need for that. It just means that the focus, particularly the institutional focus and the system focus, has given way to a lot of other foci. For instance, the focus on students and their access and their success and their participation, and so on. The same is true in Europe. I come from Germany, and there are only really two important chairs in higher education research, and there are 4 institutes of higher education research that are outside the university. 2 of them are in serious trouble. So I think we can see a similar development in other countries. All the more important, I believe, that DIE remains strong and continues to build networks. Today, nobody does research by himself or herself anymore. It's all a network exercise, and I think that with the few but outstanding people DIE has, the researchers, they're all part, of course, of networks. But
my wish, as somebody who is now living not in Europe but in Canada, would be that this work would be published, or more of the work would be published in la lingua franca of social science research, and that is not, unfortunately, Spanish, or fortunate for me, not Spanish, but English. And so I believe that one of my wishes for and to DIE would be that there would be a more regular, maybe a publication in English that comes out regularly, where some of the research that the people here in research, that small but excellent group is producing, can be published, so that other people, researchers in other countries, can understand more of it than only those who speak Spanish. There's absolutely no doubt that it is not the subject of higher education that has lost its high importance. If you look into the TV news last few months, the student protests in Chile and in England remind one of the the beginning of the student protests in 1968 in Europe. Students again play a political role in countries like Egypt, where they have been instrumental bringing down an autocratic government. We see new players, new kids on the block. China is a huge kid, and China, that was a country that a few years ago exported students to our countries, is now hosting more foreign students than it exports to other countries. So we have a completely different world with the birth of a huge new system of higher education that is not becoming more impressive by its sheer numbers, but also step by step by the research that researchers there are doing. So I will stop here because of, as I said, I feel embarrassed, and I don't want you to listen to English longer than absolutely necessary. Only to say how proud I am to be here today, and how happy I am that DIE has 40 years and does not show any signs of early retirement. Thank you. Muchas gracias Hans por tus generosas palabras. Y sí, tiene toda la razón, no lo mencioné y hay que remarcarlo. Hans Schutz es amigo del DIE desde hace ya varios años en ese proyecto de intercambio, pero también en otros proyectos conjuntos que hemos tenido. Ustedes recordarán, en el 2009 realizamos un taller internacional sobre reformas de la educación superior. Fue aquí en México. Desafortunadamente Hans Schutz no nos pudo acompañar en aquella ocasión porque fue víctima de la influenza en su época y no nos pudo acompañar, pero desde ese entonces quedó con muchas ganas de volver y ahora tuvimos la oportunidad. Lo realmente importante no fue tanto ese desafortunado hecho, sino que realizamos el taller aquí como parte de un esfuerzo que ya para entonces tenía 6 años de haberse estado realizando, que es un esfuerzo de reunir a colegas de varias partes del mundo para discutir de una manera muy directa los problemas del momento en lo que respecta a los cambios y a las reformas que ocurren en la educación superior.
el primer de esos talleres, que propiamente hablando es un congreso pequeño, pero no es un taller como de otro tipo, más escolar, sino más bien es un congreso donde se presentan ponencias con toda la forma. El primero fue en Vancouver y tuve también yo la oportunidad de participar ahí con Hatshepsut y en otros que ocurrieron después, no en todos. Pero bueno, esto basta para informarles a ustedes que Hatshepsut ya es parte de esas redes y de ese círculo de amistades que el día ha construido, y para mí, particularmente por el aprecio personal e intelectual que le tengo, es todo un placer y un honor tenerlo entre nosotros, ¿no? Yo les sugiero a ustedes que al final de la sesión, si pueden, se acerquen a él para platicar y conocerlo un poco más directamente y vean personalmente la calidad humana de este profesor que ahora nos acompaña. Muchas gracias, Hans. Bueno, para cerrar la sesión, tenemos la participación de Alma Maldonado, así es que, Almita, pues arránquese. Muy rápido. Ya sé que es tarde y bueno, muchas gracias a todos los que están aquí acompañándonos en esta reflexión colectiva de qué han sido estos y qué han significado estos 40 años del DIE, de los cuales obviamente yo no soy partícipe, sino muy recientemente. Pero mi primer acercamiento realmente a todo el trabajo que ha hecho el DIE y el impacto y un poco esta historia que cuenta Germán en el documento fue realmente mi tesis de doctorado, en donde yo trabajé la conformación de este grupo que en parte tenía que ver con el DIE, pero tenía que ver también con la UAM Azcapotzalco y con algunos otros actores por ahí de distintas instituciones, y cómo fueron conformando el desarrollo del campo de la educación superior y lo que yo llamé en mi tesis de doctorado comunidad epistémica, que básicamente significaba este grupo de expertos que le dieron contenido a las reformas de la educación superior a partir de la década de los 90, ¿no? Entonces, creo que fue interesante ver en el documento, comprobar cosas que yo ya más o menos había ido trabajando en la tesis, pero también ver algunas otras que no me habían saltado tan claramente. Entonces creo que eso es una reflexión interesante. Y bueno, yo nada más voy a comentar muy brevemente algunas cosas que tienen que ver con otras maneras de mirar el documento que nos presenta Germán, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, estaba pensando que, y es algo que me ha interesado desde que trabajé la tesis de doctorado, es cómo se da esta convergencia entre las agendas individuales y las agendas institucionales, las agendas colectivas, que terminan siendo además quizás a veces agendas de grupos internacionales, ¿no? Como vemos aquí que se van conformando estas relaciones. Y pensaba, por ejemplo, en esto que decía Adrián, súper interesante, de cuántos de nosotros que trabajamos el tema de educación superior hemos pasado por el activismo estudiantil. Y somos bastantes, creo, ¿no? Entonces, cómo esas experiencias nos han ido formando y cómo esas experiencias nos impactaron para pensar la universidad como lo hacemos, o para llegar a la reflexión de la universidad. Entonces, yo creo que no se ha trabajado a fondo este tema, me parece, creo, y me llama la atención que sí sería interesante abordarlo. Los otros dos maneras, como estaba pensando el documento, estos otros dos recorridos, como se puede entender este documento, más o menos abordaron ya Silvi y Adrián mismo, ¿no? Pero uno que yo pensaba y que a mí me llamó la atención cuando yo leía sobre cómo este grupo trabajaba y este seminario, y nos cuenta Adrián y nos cuenta Germán, estamos hablando, también podríamos entender ese grupo, cómo fue evolucionando respecto a todo el tema de que ellos mismos eran académicos y que después se fueron enfrentando a todos los temas de evaluación de académicos, ¿no? Y bueno, Adrián habla de esta resistencia que tuvieron, pero después también ellos tuvieron que irse adaptando a esta nueva figura de académico que surgió, ¿no? Y algunas de estas actividades que ellos realizaban, ¿no? Simplemente podremos pensar hoy en día si hubieran sido bien evaluados en el SNI, ¿no? Haciendo este tipo de seminarios y sin estos productos tan claramente definidos.
este tiempo que se daban para leer, para pensar y para discutir, que realmente hoy lo necesitamos, ¿no? Y a veces lo extrañamos. Entonces, ¿cómo fue evolucionando también? Ellos fueron evolucionando, ellos se convirtieron eventualmente en esta figura de académico gracias a que resistieron, que ahora son SNIs y que ahora son SNIs 2 y que eventualmente serán el SNI emérito, ¿no? Pero ahí también se puede ver otra manera de ir entendiendo la evolución, ¿no?, de las dos vías. La otra manera con la que podemos leer el documento de Germán es la evolución del campo de la educación superior, que no se aborda propiamente en el mismo, pero es realmente muy interesante ver, ¿no? Este campo de la educación superior es algo muy reciente. Este campo de la educación superior es algo mucho más desarrollado en otros contextos, obviamente en el contexto estadounidense, también en otros países. ¿Y qué ha pasado con esas distintas transformaciones del campo, ¿no? Cómo se ha ido profesionalizando en otros países y cómo poco a poco ha ido cambiando también en México. Les pongo un ejemplo, no tenemos realmente muchos egresados que se hayan formado en un doctorado en educación superior trabajando en México. Somos bien poquitos, se cuentan todavía casi que con las manos, los dedos de las manos, ¿no? En este momento, que hayan regresado, porque yo empecé a hacer cuentas de otros colegas que han estudiado sus doctorados en educación superior y varios de ellos están en otros países, ¿no? No regresaron o no han regresado. Y esto también va a ir impactando, ¿no? Y también estamos hablando de cómo ellos se fueron formando en este trabajo de discusión, pero no fue una formación formal, digamos, ¿no? En el campo de la educación superior, y yo creo que eso también impacta la agenda y la manera como fueron pensando el campo, ¿no? Un tercer punto es que lo mencionó Adrián, que a mí me parece muy interesante, es ver cómo fueron evolucionando las agendas institucionales, qué iba pensando el DIE, cuáles eran los temas y comparado con otras instituciones, ¿no? Adrián habló de la UAM, cómo iban más o menos pensando lo mismo, quizás dialogando, pero qué pasa con otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM. Podemos ver claramente un desarrollo de qué iban pensando aquí, cómo iban construyendo los temas, cuáles eran los aspectos que iban abordando, pero qué pasa cuando lo comparamos con otras instituciones. Yo creo que ahí también nos ayudaría a ir entendiendo el contexto del cual ya habló también Silvi, ¿no? Cuáles son estos temas que eran más importantes, los temas emergentes, los temas importantes. La otra cosa interesante que no se aborda mucho en el documento, pues es lo de los cambios generacionales, ¿no? Que también me parece que es un tema importante y que, bueno, obviamente a alguien como a mí pues me interesa este tema de cómo se ha ido dando estos cambios y si esto ha representado algo también en la manera como se están presentando, discutiendo los temas, etcétera. Finalmente, dos puntos que también me llaman la atención. Uno es, bueno, discutir, y esta agenda del DIE o esta agenda de la UAM, ¿qué tanto ha respondido a las necesidades del país? Y lo planteaba Germán, ¿no?, al respecto, pero yo creo que hace falta mucho más trabajo crítico de lo que estamos pensando, realmente es lo que el país necesita y si lo es, cómo y dónde nos está faltando y qué más necesitamos hacer, ¿no? A veces parece un poco, estos ejercicios pueden parecer un poco autocomplacientes y yo esperaría que no lo fueran, ¿no? Justo es para sentarnos y decir, a ver, pues qué hemos hecho más o menos bien y qué falta. Y finalmente, me parecería muy interesante hacer un ejercicio de revisar esta agenda de investigación también de manera comparativa, ¿no? Mientras el DIE y la UAM Azcapotzalco y otras instituciones estaban pensando en la educación superior de esta manera, cómo estaban en otros países pensando los mismos temas. Y no solo en América Latina, donde ya habían bastantes conexiones, ¿no? En Estados Unidos mismo o en Europa,
hoy mismo, ¿no? Si comparamos la agenda, ¿cuál es esta agenda del DIE? ¿Y qué estamos pensando nosotros? Y si nos comparamos con otros centros de investigación en otros países, ¿qué tan similares o qué tan diferentes estamos respecto a los temas que nos planteamos? Entonces, bueno, yo lo que les recomendaría muchísimo es que circulemos pronto el documento y que lo revisen si les interesa este tema para pues seguirnos planteando todos estos debates de hacia dónde va, porque en última instancia este ejercicio muy intrínseco de que hemos hecho, ¿no?, en el DIE, yo creo que debe ser sobre todo un pretexto para discutir qué estamos haciendo en el país respecto a la investigación en educación superior, ¿no? Yo creo que ahí está el punto realmente crucial y básicamente lo dejaría aquí. Muchas gracias, Alma. Sí, es un punto yo creo que muy importante, esta reflexión de 40 años, pero para situarnos ahora y qué sigue en relación con lo que pensamos que son las necesidades generales del país y de la educación superior. Muy bien, pues tú no estás enfrente de mí, en el cubículo que está enfrente de mí, sino el que está abajo, pero voy a ir al tuyo para incorporar tus puntos, ¿no? Bueno, tenemos algunos minutos que me gustaría aprovechar con ustedes por si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, pues este es el momento, ¿no? Bueno, nada más surgen demasiadas cosas de esta presentación, de este balance que tú has tratado de mostrar. Y sobre la marcha uno va pensando en la cantidad de pendientes que se tendrían que incorporar. Pensando en las agendas de investigación para los siguientes años y pensando en desde dónde construirlas, me gustaría comentar como dos grandes temas que me llaman mucho la atención y que creo que valdría la pena incorporar. Uno, que se trabajó en otro momento, se le dio importancia, tiene que ver con la expansión y diferenciación del sistema de educación superior. Creo que nos hemos quedado un poco rezagados en volver a atender a este tema, pero sobre todo tratando de recuperar la perspectiva del proceso de diferenciación y de expansión, fuerte expansión que ha tenido el sistema desde la década de los 90 del siglo pasado a la luz de la descentralización. No es un tema menor porque nos permitiría no solamente identificar y darle un mayor peso al conjunto de instituciones que no son universidades, y que sobre ellas está creciendo parte de la matrícula y se está pensando que en años futuros sobre esas instituciones descansaría dicho proceso. Es importante porque justamente